Bueno, la manera de entrar al IFT era a través de la escuela de teatro. El IFT todavía no estaba aquí en Boulogne-sur-Mer, funcionaba su sede acá a 2 cuadras, y en esa escuela se iban formando los grupos sucesivos que constituían lo que es el IFT. Yo entré al IFT en el año 1950. En cierta medida de triste memoria, porque fue el año del Libertador General San Martín, donde se aprovechó el gobierno de entonces para cerrar toda una cantidad de diarios y partidos de izquierda de la época. Así que es un recuerdo muy bueno personal, en el sentido de que por fin me abría de la escuela secundaria, que no me interesaba para nada, porque además era la escuela comercial, y entraba a algo que tenía mucha memoria para mí. El IFT existió desde la primera vez que vi teatro, fue en uno de los locales de lo que sería luego el Teatro IFT, en la calle Paso. De pibe me llevaban mis viejos. Claro que era un teatro bien de colectividad, pero a la manera del teatro independiente, de esos que se forman y se crean todos los días en Buenos Aires. Hay de esos 250, pero este era de la colectividad judía, y ahí nos formamos, nos conocimos, en fin, fuimos integrando las nuevas tandas que el IFT iba a ir sacando adelante. Bueno, hacer la escuela significaba, en primer lugar, muchísimas materias. Materias que iban desde el Yiddish mismo hasta declamación, que lo daba Jordana Fein. Me da gracia algunas materias que ya no se usan, digamos, pero que para nosotros fueron constitutivas. Lo recuerdo con mucho cariño, muchos después fueron amigos de toda la vida, hasta me conseguí una esposa ahí en esa escuela. Y las clases de teatro las daban profesores de muy diversa procedencia, entre otros directores del medio de los teatros independientes. Me acuerdo que Oscar Forviño, director del Fray Mocho, no solo que nos dio clases, sino que luego vino acá mismo a este escenario a dirigir una obra. Tengo que decir de todas formas algo que es constitutivo, y es que el IFT era en Yiddish, y nosotros éramos argentinos que hablábamos muy bien el castellano. El Yiddish lo hablábamos muy dificultosamente, salvo algunos pocos que lo dominaban muy bien. La generación inmediata anterior a la mía fue la de Zipelinkovsky, la de, bueno, todo el grupo aquel, Elita Eisenberg, Marta Gam, y el grupo inmediatamente posterior al mío estaba integrado
por Jaime Kogan, Felisa Jenny, Berta Goldenberg, en fin, gente con la cual alguna de ellas ya falleció, pero otra seguimos comunicándonos por la vieja amistad constituida en lo que fue la escuela de Lift y las primeras experiencias del Lift. No era solo un tema idiomático. El director dominante de aquella época era David Licht, y él tenía en su cabeza todo el mundo de la literatura judía, Sholem Aleichem, Peretz, Mendel, integradas a su forma de ser, y sus propuestas eran generalmente adaptaciones de novelas, generalmente pocas obras escritas para teatro. La mayoría eran creaciones de él, reelaboraciones de él, en donde mezclaba obras diferentes, y podría decir, para que se lo visualice, que estaba relacionado con un mundo chagaliano completamente. Para que se lo vea pictóricamente, era eso, era el mundo del judío en general de aldea, como la descripción del violinista en el tejado. Estoy hablando espiritualmente, estoy hablando a trazos también muy gruesos, porque no era solo eso desde ya, pero era fundamentalmente ese mundo trasladado, un mundo muy humanista, un mundo impregnado del maestro de Sholem Aleichem, que enseña y, en fin, y que desea paz para el mundo, etc. Toda la ideología de la época, sobre todo, hay que tener en cuenta que cuando yo entro ya había terminado la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los aliados, y entre ellos especialmente la Unión Soviética, que había emergido de la guerra como una potencia importantísima para lo que sería el futuro de la humanidad, etc. Lo digo con todo realismo, sin ninguna connotación que no fuera la estrictamente y rigurosamente. Había una secuela de orgullo, de triunfo, a pesar de la inmensa cantidad de millones de personas muertas. Se había triunfado sobre el nazismo, y eso, más ese mundo chagaliano, era una mezcla muy rara, porque todavía no estaba consolidada lo que sería la modernidad, ¿no? Así que en el calor de eso es que empecé a hacer teatro, y pronto participamos de todo el movimiento de teatro independiente. Todas las generaciones que vinieron a estudiar a la Escuela del Teatro IFT manejaban más el castellano que el yiddish, obviamente, y estaban más atentos a lo que podía ser el resto del teatro independiente y las pocas compañías extranjeras que sabían venir a Buenos Aires, que siempre fue una plaza teatrera, siempre. Así que venían cada tanto compañías muy importantes de todo el mundo, tanto en yiddish como en castellano, quiero decir, como en los idiomas originales del país que venía. Aquí venía Barol, venían de todos lados, venían cada tanto, hacían su desembarco en Buenos Aires, y nos íbamos todos a ver qué novedades había en el mundo, ¿no? Por lo demás, el Teatro IFT, desde su inicio, combinaba
no solo el mundo chagaliano que yo he descrito, sino que obras universales de carácter progresista y a veces francamente revolucionario. Así que, sin embargo, su espiritualidad, por así decir, está impregnada de ese halo de cierta mística revolucionaria que nos acompañó una muy buena parte de nuestra vida. Bueno, estamos dando grandes saltos, pero bueno, el IF cuando se abrió, esta sala, que fue en 1957. 53. Ah, en 53, claro. Fue con Madre Coraje, ¿no? Con Madre Coraje. Sturen, en La Tormenta. Ah, en La Tormenta, claro, Shalom Aleichem, claro. Bueno, yo ya no me acuerdo, no tengo memoria cronológica, para eso tengo buenos asistentes. Entonces, quiero decir que se combinaba, yo recuerdo mucho de aquella época, en La Tormenta, ahora que se menciona, Shalom Aleichem, claro, y una sucesión de obras que eran no judías, es decir, no necesariamente judías, de temática universal, y que nos encantaba cotejarla y compararla con las versiones que traían esas compañías extranjeras o otros grupos de Buenos Aires, digamos. Cronológicamente seguramente me ayudarán, pero pego un salto muy grande para lo que se venía incubando, que era pasar del yiddish al castellano. Me gustaría que nos cuentes. Con la peculiaridad de que esa no fue fácil, porque el elenco básicamente estaba constituido por viejos inmigrantes judíos que eran maravillosos actores, puro instinto, escasísima educación o formación, tanto actoral como cultural, pero que eran talentos natos que flotaban en el escenario como en los cuadros de Chagall. Esos son los recuerdos más hermosos que tengo de aquellos viejos fundadores del Teatro IFT. Yo ¿Querés nombrarlos? me voy a olvidar de todos, así que si vos querés nombrarlos, nombralos. Goldberg, Agashka, Koblenz, eso es, Liechtenstein, Dora Windler. Yo Ella Wasserman, Sarah Eichenboim, en cuya cocina, famosa cocina del conventillo, se fundó lo que sería el Teatro IFT. Yo quiero evocar, antes de seguir adelante, dos momentos que para mí fueron muy importantes, probablemente también lo sean para el IFT. Uno es el que nuestros padres eran obreros, de verdad obreros, eran obreros textiles, pero habían obreros de la madera, La parte obrera del judaísmo de Buenos Aires era la dominante, era la mayoría. Y cuando se abrió esta sala, habían 5.000 socios. Es decir, que era un teatro popular de verdad. Y si bien las funciones se hacían solo los fines de semana, la sala estaba llena.
estas 600 personas que la tenían que ocuparla, estaban todas las butacas llenas. Y ni que hablar que venía gente de la colectividad de todos los ámbitos, porque era el único teatro artístico de verdad. Todos los otras salas que existían era el llamado teatro comercial, que traían figuras, ¿no? Las llamaban Star System, ¿no? Pero que no hacían un teatro de mucha calidad, que digamos, salvo cuando venía específicamente o Morris Schwartz, o Bulow, o Benami, bueno, que venían por unos días nada más, a lo sumo un mes, traían 3, 4 horas y desaparecían, y constituían el elenco en parte con actores judíos de Buenos Aires, para alivianar costos de compañías extranjeras. Pero yo, en medio del desorden con que estoy hablando, quiero evocar Paso 431, creo que era, donde vi por primera vez el Lift llevado de la mano de mis viejos. Yo no sé cuántos espectadores podían entrar, 60. Eran unos tablones, una especie de 2 piezas, rota la pared del medio. Una parte era para que los actores a ras de piso actuaran, y algunos 2, 3 escalones de madera donde nos sentábamos y veíamos. Y a mí me impresionó mucho, tengo un recuerdo muy fuerte. Yo supongo que era Bar-Kokhba la obra que se daba, porque era una ciudad asediada, porque no se podía beber, porque el enemigo había envenenado las aguas. Y yo, que había vivido siempre al lado de un cementerio, el de la Chacarita, y que había visto entierros, que no me impresionaban mayormente, como cualquier niño que ve tan lejos la idea de la muerte. Pero ahí un actor no pudo, me acuerdo que era Koblenz, no pudo soportar la sed que tenía, se arrojó al piso bebiendo la supuesta agua, que ni agua había, y se murió, y ahí sí me impresionó mucho la muerte. Fue la primera vez que me veía ante ese tema. Así que es una anécdota que me interesa en todos los planos, porque me ató a un teatro independiente, un teatro simple, un teatro directo. Al hecho de que trabajadores hicieran su propio teatro. Ese orgullo de clase existía, doy fe, y era una maravilla. Bueno, la otra cosa es que cuando se abrió, después que se abrió esta sala, vino un periodo político bastante jodido en la última etapa del gobierno de Perón, y ni que hablar con que la Libertadora vino a ser también la Libertadora del Teatro Lift. Esta situación tan paradojal con el peronismo y con la Libertadora es una cosa que merece ser desmenuzada. Yo no soy historiador, de verdad no lo soy, pero creo que tuvo una connotación muy fuerte. El IF fue cerrado a raíz de los juicios que se estaban haciendo en Europa a los médicos judíos, a los escritores judíos. Ya no me acuerdo qué juicio estalinista hubo, y la dirección de las instituciones de la AMIA, de la DAIA, puso a Lift en el jerem, es decir, en la excomunión.
y el gobierno peronista aprovechó esa misma ocasión para cerrar el Teatro IFT. Fue la primera vez que se cerró. Nosotros, la primera vez. No, 2 años estuvo cerrado. 2 años estuvo cerrado, sí. La segunda vez en esa época, sí, yo puedo hablar de lo societario porque fue una circunstancia muy especial. Yo era secretario de la institución IFT. No solo pertenecía al elenco, ya había dirigido. Creo que fue en el año 1962 o algo así, que cerraron el IFT y yo fui con el presidente a la Casa Rosada porque pusieron una faja ahí sin poner ni decreto ni número de... Así que el Ministerio del Interior funcionaba en la Casa Rosada, el presidente entonces era el ingeniero Zakin y yo era el secretario, así que fuimos ahí a investigar y nos tomaron a la joda. Nos dijeron que el decreto seguramente estaría en la biblioteca, así que nos subimos, no sé si, había EFCAR, ¿cómo se traduce EFCAR? Caos. Había un caos ahí en la Casa Rosada a raíz del golpe. Uno de los golpes. En que cerraron el teatro y no encontramos nada, pero no había con quién hablar, nos tomaron a la farra, ni siquiera nos seguían, nos dejaron solos, así que asomamos por el balcón famoso de donde Perón decía sus discursos y estábamos muy tentados de hacer un escandalete y tirar volantes desde ahí pidiendo la reapertura del Teatro IFT. Esos viejos actores judíos estaban muy dolidos, sentían que era el fin del teatro judío. Ellos lo vivían de esa manera. Nosotros tratábamos de consolarlos y decirles que no, y efectivamente hacíamos cosas puntuales. Una obra, una curiosidad que dirigió Oscar Fessler, que yo hice muchos años después, y acá en el IFT, después de haberme ido y vuelto, nada más que por un periodo muy breve, La buena persona de Sichuan fue hecha en los 2 idiomas, con doble elenco. El elenco está conformado entonces por actores judíos y no judíos, así que fue una curiosidad muy... Pero fue uno de los últimos intentos de todavía hacer teatro en yiddish. Eso fue decayendo y, bueno, la situación actual es demasiado expresiva como para... Pero la obra con la que se empezó el teatro en castellano fue el Diario de Ana Frank. Claro. ¿Qué nos puede contar de ese periodo? Su participación. Puedo contar que fue enorme. Yo fui asistente de dirección de Oscar Fessler. Fue un éxito terrible, terrible, que duró años, años y años. Y claro, a uno le da escalofríos lo que significaba una escenografía maravillosa de Saulo Benavente, que fue uno de los creadores de este espacio y de tantos espacios, incluso de los que yo abrí cuando me fui del IFT. Así que a través de todo lo que voy contando ya se pueden imaginar cuál puede ser el aporte a la cultura nacional. Para mí fue indivisible, yo no me doy cuenta. Para mí, yo mismo soy la cultura nacional. ¿Por qué no en un ida y vuelta he recibido esta fuente, he recibido otras fuentes? Bueno,
como además nosotros éramos internacionalistas, así que no éramos precisamente religiosos, así que era muy interesante este fluir. Hubo una motivación mucho más fuerte para irnos en una medida muy grande, y es la no profesionalización de nuestro trabajo. Para algunos activistas del IFT, la pregunta que ellos hacían era: ¿por qué yo, que pongo todo mi esfuerzo, no cobro? ¿Por qué ustedes, que además se dan el gusto de actuar, encima quieren cobrar? Era muy tonto, planteado así de esa manera. Así que el IFT pudo resolver algunas etapas y otras no las pudo resolver y se quedó en el camino. Esta es mi opinión, no es la única, supongo que hay otras, pero es la mía. Y el no haber podido comprender, sobre todo porque Buenos Aires se iba modificando y cada vez costaba más trabajo vivir. Nosotros hacíamos un teatro independiente trabajando en otras cosas. Algunas muy pocas horas en el día era suficiente para vivir, sobre todo nosotros los más jóvenes, que no teníamos, digamos, aspiraciones de acumular dinero como un objetivo fundamental. Nos costaba algunas horas del día trabajar, generalmente trabajos libres. Yo era corredor, por ejemplo, y destinar los mejores esfuerzos en la creación artística. Este era nuestro plan de vida en ese momento, en general, ¿no? Pero a medida que se iba haciendo cada vez más difícil hacer esa vida, cada vez había que trabajar más para ganarse el mango, quedaba menos energía. Entonces algunos actores fueron abandonando. De a poquito se fue entrando en nuestra vida el aparato de televisión, y con él una buena fuente de trabajo para muchos actores. Me acuerdo que teníamos reglas muy rígidas, incluso no podíamos hacer cualquier teatro, no podíamos ser invitados por el teatro comercial. Había asambleas para discutir si íbamos o no a trabajar con Francisco Petrone, por ejemplo, pobre Jordana Fain, que se tuvo que bancar una asamblea de elencos para que le autorice a coprotagonizar una obra en el Odeón con Francisco Petrone. Pero bueno, son cosas de cada época tuvo su característica, sus objetivos, sus planes. Bueno, institucionalmente también hay que aclarar de que el IFT hacía muchísimas actividades, tenía un coro espléndido de una cantidad enorme de voces, ya no me acuerdo cuántas, pero era un coro formidable, antecesor del coro Gebriti que funciona ahora, pero que era otra cosa, era de una maestría. Bueno, me acuerdo de que a esos 5.000 socios había que manejar, había toda una política cultural que nosotros desarrollamos. Había un consejo artístico, eso era muy importante, porque no se puede hacer teatro, ya no hablo de la actuación, ni siquiera de la dirección, no se puede hacer teatro sin cerebros, verdaderos cerebros, que constituyen un consejo artístico, y detrás hace falta dinero. Con dinero solo no se hace teatro, y con cerebros tampoco, solo. Así que si no se produce esa mistura, el teatro está condenado a vaciarse.
es lo que yo pienso que ocurrió en el lift. Por un lado se vaciaron los cerebros y por el otro el dinero ya no confluía tan fácilmente. Así que si uno se remonta a los orígenes de la crisis, yo creo que más que razones políticas hay que buscarlo en esta idea de que, primero, de que puede ser hecha por no profesionales, y segundo, de que cualquiera puede hacer teatro. Sí, hacer se puede, pero ¿cómo se hace para sostener una sala para 600 personas? Hace falta creatividad, dinero y actores que convoquen. Bien, pero esto ya es un tema actual, es un tema que no me toca. Muchísimos. Para eso el LIF tenía una rama especial que se llama Kleinkunst, arte menor o arte pequeño, para no decir menor, arte pequeño, pequeñas piezas con grupos muy acotados que iban a las colonias, eso en la época del Iris todavía. Eso se mantuvo todo lo que se pudo, incluso en el periodo en que se pasó al castellano, nosotros llegamos a ir a las villas de emergencia con obras que armábamos acá. Y me acuerdo de haber hecho obras, que hemos hecho presentaciones con luz de faroles de